Sean bienvenidos a este nuevo espacio, a Bocas del Tiempo, que como decía la presentación, tiene el objetivo de hablar con los protagonistas de nuestro tiempo, que todo lo que está pasando a nivel nacional e internacional podamos traer de las mismas bocas de los propios protagonistas, de los testigos de este tiempo. Y hoy, en ese sentido, inauguramos este espacio en Bocas del Tiempo con mi compañero, el doctor Enrique Sánchez, con quien tengo el alto honor de co-conducir esta programación, y empiezo por saludarlo a él, al doctor Enrique Sánchez. Hola Enrique, ¿cómo está? Un gusto. Un placer, Andrés, un placer estar contigo, con nuestro invitado. Y bueno, una jornada más y nuestro primer programa aquí en NPI, en Bocas del Tiempo. Sí, señor, muy bien. Y seguidamente presentamos a nuestro invitado. Hoy teníamos verdaderamente en los flyers una foto que causó furor, una foto de niño, porque ese es el objetivo, no perder de vista que detrás de cada funcionario público, de cada persona, de cada responsable de algo, hay un ser humano, hay toda una historia familiar, una historia de un paraguayo. Y hoy nos honra muchísimo tener en este programa de estreno como el primer invitado de Bocas del Tiempo al doctor Guillermo Sequera. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar. Gracias Andrés, gracias Enrique, la verdad que es un privilegio. No sé todavía por qué me eligieron a mí para el primer programa. No, y lo decidimos mucho antes y viene muy bien porque este es un momento delicado en esta lucha que es de todos, que el gobierno ciertamente la encabeza, pero que es una lucha de cada ciudadano, y la labor que están haciendo allí en la Dirección de Vigilancia, de la cual estás al frente, es muy importante. A veces a la gente no le gusta escuchar ciertas cosas, pero gracias a esas advertencias hoy seguimos bien. Pero te noto piro ahí, doctor. Te noto un poco, por supuesto, a esta hora del día estamos en vivo, ya estás cansado, son más de 15 horas de trabajo, pero de todas formas, ¿qué te puso así, doctor? Y la verdad que están siendo días difíciles. Bueno, es parte del trabajo también. La Dirección de Vigilancia, lastimosamente, mientras no haya epidemia de alegría ni epidemia del amor, las epidemias van a ser números feos, siempre estamos hablando de enfermedad, siempre vamos a estar hablando también de casos graves y de muerte, ¿verdad? Como nos tocó hoy confirmar el caso de una joven, la verdad que nos toca mucho eso. Sin demeritar la vida también de los adultos mayores, como si fuera que valen menos, ¿verdad? No. Pero sí, de a poco este virus que nos toca vivir en este tiempo, no solamente los paraguayos, el mundo, ¿verdad? Lo está sufriendo, está mostrando un poco toda su cara, ¿verdad? Así que es un tiempo difícil, son tiempos difíciles, y la Dirección de Vigilancia, es cierto, le toca ser protagonista, ¿verdad? Dentro de un equipo de trabajo del Ministerio de Salud, que es mucho más amplio, son más de 40.000 empleados dentro del Ministerio de Salud. Y la vez pasada me decía en una presentación, en una reunión que teníamos sobre el tema del COVID y salud mental y discapacidad con el senador Enrique Riera, y él me presentaba a mí como el Messi del COVID. Me decía, el Messi del COVID, te estoy presentando. Y yo le dije a Enrique, al senador, ¿sabe qué, senador? Messi juega con Argentina, no gana nada, pero juega en Barcelona y gana todo. Así que realmente, más que Messi, acá es lo que define el equipo que tenemos, y así es como se van sacando las cosas, ¿verdad? Doctor, después de escucharte, bueno, con mucha tranquilidad, de alguna forma, en todo este tiempo, en este tiempo de pandemia, estuviste al frente, obviamente, de la Dirección de Vigilancia y también al frente de muchos titulares, doctor, de muchas frases que muchas veces fueron objeto de crítica, la gente no entendió bien, el tiempo te dio la razón en algunas cosas y en otras seguramente las va a dar o no las va a dar, afortunado o desafortunadamente. ¿Cómo, doctor, estás encarando de alguna manera distinta, antes de arrancar por el tema que estamos entrando en esta suerte de nuestro invierno con calores de 23 grados de día y 6 grados amanecemos mañana? Sí. ¿Cómo está encarando con este principio de clima, digamos, invernal para evitar los picos de que vos hablaste siempre, los picos altos? ¿Y cuáles son las recomendaciones que darías en este sentido, doctor?
No, la epidemiología se basa mucho, y cuando entramos en la parte de proyecciones y análisis, de hablar un poco del futuro, ¿verdad? Así como lo hace la economía también, ¿verdad? Se basa mucho en la historia, en los patrones históricos de la enfermedad. Y justo estamos ahora trabajando con una enfermedad que no tiene patrones históricos, ¿verdad? Estamos hablando con una enfermedad que la conocemos hace 5 o 6 meses nada más. Entonces no tenemos nosotros todas las proyecciones que hacemos. Comparamos con otras enfermedades, ¿verdad? Con influenza, con otros virus, ¿verdad? Entonces, el mayor patrón para comparar siempre va a ser las que generan las epidemias respiratorias en los últimos años. Y las epidemias respiratorias en todos los años empiezan aproximadamente en la segunda semana de abril. Todos los años Vigilancia saca a mediados de abril más o menos una alerta por un aumento exponencial del número de casos por influenza y por otros virus respiratorios. Y en julio también explota el sistema. En julio se satura todo. Este año tenemos un año muy particular porque estamos ante un virus que nos obligó a nosotros a tomar medidas poblacionales muy duras, pero con eso estamos frenando todos los otros virus. Un montón de otras enfermedades también que bajaron, ¿verdad? Entonces descomponemos un poco de ese patrón histórico y tenemos que reconstruir cómo va a ser el próximo mes, ¿verdad? Y todas las proyecciones que hacemos nos dejan ver por lo menos 3 semanas adelante, ¿verdad? Y nosotros vemos en las próximas 3 semanas adelante, es como cuando te vas de noche en tu auto, la ruta, y vos sabés que la ruta es recta, porque sabés que ya te fuiste por ahí, pero no sabés si hay un nuevo bache. Poné tu luz alta para tener una visión de 50 metros más o menos. Una visión a corto plazo. Sí, pero vos no sabés que hay allá. Pero vos sabés que la ruta sigue, claro, y que es recta, ¿verdad? Porque ya conociste, pero no sabés si hay bache. Entonces tampoco podés acelerar mucho. Exacto. Entonces es más o menos, esa es la proyección. Y cuando nosotros nos preguntan qué va a pasar en la próxima semana, nosotros vemos que vamos a tener un aumento progresivo. No vemos ninguna explosión, a no ser que tengamos casos en centro, así como ocurrió en el penal de Ciudad del Este, como puede ocurrir en el penal de Tacumbú. Es muy probable que ocurra el mismo fenómeno, ¿verdad? Entonces vamos a tener explosión de casos, pero en la comunidad vamos a ver un aumento progresivo como estamos viendo, ¿verdad? ¿Cuándo está el pico? Y yo hasta 3 semanas no te puedo decir que no está. Pero después de 3 semanas puede estar, y puede que no. Yo sé que la ruta sigue, pero hasta ahí te digo mi predicción. Claro, entonces vamos a asumir de que probablemente hay un bache ahí y no me voy tan rápido. Exacto. Entonces asumimos que a partir de ahí puede ser que esté lo desconocido, y lo desconocido tenemos que pensar lo peor para tomar las precauciones. Entonces, estamos entrando en el mes más frío del año, el mes donde toleramos más estar encerrados, sin ventilación, en las casas con las ventanas cerradas. Entonces eso hace que el aire circule menos, toleramos más el hacinamiento, toleramos más lavarnos menos las manos porque hace frío, el agua es fría, a uno se baña menos luego también, ¿verdad? Entonces todo esto hace que todos los años en invierno... Ropa también, doctor, la ropa de invierno también son un poco... También usamos más tiempo, una campera, claro, puede durar más tiempo, ¿verdad? Entonces hay muchas cuestiones conductuales de la sociedad que definen cómo la epidemia se va a comportar. O sea, no es solamente la baja temperatura, sino es cómo la gente se comporta durante las bajas temperaturas. También, eso es lo fundamental. Es cierto que al virus le gusta más la baja temperatura para vivir que la alta temperatura. Vive también, sí, pero vive más alegremente a 8 o 10 grados, ¿verdad? Por eso en los países donde más hace frío el virus circula de manera más espectacular. Recuerdo, doctor, que cuando comenzó este tema de la pandemia, los paraguayos pues somos poco de darnos crédito a nosotros mismos, ¿verdad? Y acá estábamos muy bien, mientras en otros lugares era un caos, y decíamos, no, pues acá hace mucho calor, y entonces el virus no circula luego como circula en otros lugares donde hace frío. Y le atribuimos más al calor que a nuestro propio comportamiento, ¿verdad? Que finalmente hoy nos damos cuenta que sí, que valió la pena, ¿no? Sí, doctor, en ese comportamiento que habla Andrés, la Dirección de Vigilancia, en una declaración tuya también, doctor, en un momento dado estabas preocupado por lo que ocurría acá en el país vecino, sobre todo en el Brasil. Hablaste de la frontera y de la frontera seca. Sí. ¿Hay alguna disposición nueva hoy para este momento? ¿Hay algunos protocolos nuevos, algunas disposiciones, digamos, de seguridad que están posibles a ser instauradas desde ya? Lo nuevo y lo interesante es que del otro lado se están tomando las precauciones. O sea, un fenómeno que nos cuesta mucho controlar nosotros de un lado de la frontera nomás, y en el otro lado hay fiesta y hay descontrol, ¿verdad? Claro. Es mucho más difícil. Ahora, justamente desde ayer, el estado de Paraná, por ejemplo, entró prácticamente en una cuarentena muy importante por los próximos 14 días.
Eso ayuda muchísimo a que el flujo merme, ¿verdad? Y a que el virus también se calme tanto del lado brasilero, y eso ayuda mucho, que el otro lado de la frontera se cuide. No pasa con Argentina. Argentina, cada provincia se está cuidando, entre ellas se cuidan. Exacto. Y eso nos cuida a nosotros. Por eso nuestra frontera con Argentina es mucho más segura en términos del virus, ¿verdad? La frontera con Brasil no. Pero desde ayer tenemos esta experiencia con Paraná, en Curitiba, en Cascabel. Qué buena noticia esa otra. Está duro el tema. Las terapias están saturadas. FOS también sacó un comunicado. Se cierra la ciudad ya temprano. Están entrando en cuarentena. Y eso ayuda también y calma también esa ansiedad que tiene la gente del este, ¿verdad? Porque del otro lado estamos así. De cruzar, Entonces, exacto. si el otro lado se cierra también y bajan las revoluciones, Claro. nos da a entender que es un fenómeno de todo. Acá el virus no Y tiene como dijiste frontera. también el otro día, doctor, acertadamente, en Brasil el temor juega un papel importante porque si bien las autoridades no insisten mucho con este tema, no le dan mucha importancia, le dan más importancia a la economía que a la salud, sin embargo la gente toma sus propias decisiones, se queda en su casa per se, no incidido o por prohibición del gobierno, sino se queda en su casa conscientemente. Mira, es toda una discusión hasta de políticas públicas. Si uno no para tenemos el ejemplo de Paraguay que paró el país, o de Uruguay, Sí. ¿verdad? Y tenemos el ejemplo de Brasil que no paró el país, Sí. o está defendiendo la economía. Son dos maneras de hacer políticas públicas. El Producto Interno Bruto de Brasil va a bajar 3-4 puntos por ahí, o más, Si no es más, ¿verdad? probablemente. Si no es más. Sí. Nuestro Producto Interno Bruto también va a bajar 3-4 puntos también, 5 de estimado. probablemente, Sí. ¿verdad? Entonces, vos vas a... En realidad uno. Según Ah, sí. el último análisis, uno, cuando que en la región el promedio es de 5, Paraguay va a ser de 1. Entonces, tenés dos impactos económicos similares y uno salvando vidas y el otro que no le importa la vida. Esa es la gran diferencia. Claro. Esa es la gran diferencia. O sea, aunque vos decís, bueno, me interesa la economía, pero al final termina parando por sí solo y tenés muchísimas muertes. Además. Entonces, si vamos a parar, nos vamos a parar de manera inteligente. Claro. Y vamos a tratar de salir de manera inteligente, que cuesta, ¿verdad? Pero estamos saliendo bien. Yo creo que estamos haciendo bien. Sé, las cosas. doctor, que no tenés la varita mágica y que la visión es cortoplacista ya a 3 semanas. La pregunta es, en un momento dado declaraste también hoy que si se producen algunos elementos nuevos en esta cuestión y graves, se tomarían medidas drásticas de vuelta, se habla de tomar medidas drásticas. ¿Qué medidas drásticas es lo que tendría que entender la ciudadanía, doctor? Mira, volver y parar la cuarentena total es parte un poco también, lo decía en otra declaración, ¿verdad? La gente también puede pedir, ¿verdad? Aunque el gobierno no quiera porque sabe que tiene un costo político, que también la economía no puede volver a parar. Claro, político, económico. La gente también va a pedir, ¿verdad? Como sucede en Brasil. Los consejos, las ciudades se pueden empezar a cerrar, ¿verdad? Por la autonomía que tienen. Claro. ¿Verdad? Entonces, eso, lastimosamente, eso ocurre cuando ocurre eso, estamos llegando tarde, porque empezamos a ver los muertos, contar los muertos, y ahí nos asustamos, ¿verdad? Y eso nunca es tarde para frenar, ¿verdad? Para hacer la cuarentena, pero sí, en cuanto a vidas podemos estar contando números malos, ¿verdad? Doctor, sabemos que hoy, como es miércoles, los lunes, miércoles y viernes, en el Ministerio de Salud hacen una sala de situación y un análisis exacto de cómo va el desarrollo de la pandemia. Vamos a hablar de eso después de la pausa. Y también quería compartir contigo algunos datos estadísticos que son originarios del Ministerio y que a mí me causan me generan algunas interrogantes, algunas preguntas, y que quería aprovechar tu presencia para sacarme esas dudas. Pero después de la pausa, doctor. Okay. Antes quiero ir con Renan. Renan, ¿cómo te va? Antes que nada, quiero Bien, saludarte buenas noches. y agradecerte tu presencia. Renan es un virtuoso del violín, de hecho es profesor de violín, nos va a acompañar aquí todos los miércoles, toca como nadie ese instrumento. ¿Qué podemos escuchar de Boccherini, por ejemplo, Renan, para irnos a la pausa? Sí, yo tengo preparado una pieza ahora de Luigi Boccherini, nuestro compositor italiano, ¿verdad? Sí. Del siglo XVIII. Y él hizo uno de esos viajes a Madrid, a España. Él escuchó algunas canciones, algunas músicas en su viaje, en su camino, y anotó algunos temas muy interesantes. Y acá tengo preparado un pequeño arreglo de esto. Escuchemos. Escuchamos música de la Estrada de Madrid.
Excelente, de Banello, de Flaucino Vale. Doctor, ¿te gusta el violín, doctor? Me gusta. Esta hora para relajarte, para sacarte un poco el video ahí. Sí, viene bien. Después de una jornada larga, intensa, esta hora una música esta viene muy bien. Relajan. Doctor, ¿qué hablaron hoy en esa reunión del ministerio? ¿Cómo encontraron la situación en ese análisis que hacen periódicamente y que cada vez es más importante? Sí, nosotros periódicamente, prácticamente en la semana, en un principio hacíamos todos los días, ¿verdad? Un trabajo muy intenso. Ahora lo hacemos oficialmente lunes, miércoles y viernes dentro del área de vigilancia. Discutimos un poco otros análisis más profundos, ¿verdad? Que también se cuelgan en la página web del ministerio, Andrés. Sí. La página de vigilancia, si vos entras en la parte de COVID, vas a ver un resumen de todas nuestras reuniones y vas a ver un análisis más profundo de lo que está en la página del ministerio, porque hay mucha información eso, técnica. Empezás a cruzar los datos, empezás a ver esto que justo me preguntaste, ¿verdad? La distribución por sexo, por qué se da de esta manera en diferentes grupos, los grupos de edad, cómo se van afectando, los casos graves, en dónde más se dan, ¿verdad? Hacemos un trabajo un poco más y vemos dónde hay que apuntar, dónde hay que enviar una brigada, por ejemplo, de vigilancia para apoyar a la región, dónde hay que hacer una búsqueda de contactos más profunda, ¿verdad? Y a partir de ahí, eso se eleva al COE, que es el Centro Operativo de Emergencia, donde cuando hay que llamar a otros elementos del Ministerio de Salud o fuera del Ministerio de Salud para algún tipo de respuesta más compleja, ¿verdad? Más multisectorial, algo de seguridad o que necesitamos que la Fiscalía entre y nos apoye en una investigación, ¿verdad? Se eleva eso a otro nivel, ¿verdad? Pero es un poco un trabajo que siempre se hace con dengue, ¿verdad? Nuestra sala de situación donde participan otros elementos del Ministerio de Salud, CENEPA en el caso de dengue, ¿verdad? Los servicios de salud también. Y bueno, cuando tenemos brotes, cuando tenemos problemas epidemiológicos importantes, siempre se establece esta sala de situación. Y bueno, hoy toca hacer, por suerte, solamente coronavirus. Imagínate si estábamos con la epidemia del dengue al mismo tiempo que coronavirus. Totalmente. Qué desgastante iba a ser. Por supuesto. Doctor, ¿y por qué te parece a vos que paró un poco el dengue? Que venía con todo y enero, febrero tuvimos realmente un brote importante y coincidió, no sé si nosotros no le dimos tanta importancia y nos olvidamos un poco del dengue o verdaderamente bajaron los índices en el momento en que aparece la pandemia. Cuando se instala la cuarentena total, eso impacta en un montón de enfermedades infectocontagiosas. Es cierto que el dengue necesita el mosquito para que haya contagio, ¿verdad? Los mosquitos siempre hubieron. O sea, los mosquitos, no es que disminuyó la cantidad de mosquitos durante la cuarentena. No, tampoco hubo más, hubo lo que siempre hay. Sí, nosotros pensamos que se debe a una disminución del registro. Hay que ser sincero, su registro probablemente es mucho más grande. Pero dejamos de tener también personas internadas por dengue. De hecho, disminuyó la epidemia. O sea, los números duros no son difíciles de ocultar. Sí. Pero sí la gente dejó de consultar. Nosotros, de hecho, en la primera fase de la epidemia pedimos, por favor, no vayan a los hospitales. ¿Y qué pasó? ¿Se quedaron en la casa y limpiaron la casa? ¿O qué pasó? Y mira, hay varias hipótesis, ninguna es la verdad. Uno es que tuvimos una epidemia de dengue explosiva, ¿verdad? En prácticamente 2 meses tuvimos el pico histórico más grande de los últimos 10 años por lo menos, con certeza, ¿verdad? Teníamos 30.000 registros por semana. Ahora, la semana pasada, terminamos con 40. Imagínate. En una semana. También se detecta, está circulando serotipo 4, tenemos serotipo, o sea, sigue pero es nada, a nivel comunitario pero no es nada, ¿verdad? Estamos en el periodo que nosotros llamamos interepidémico, entre las 2 epidemias del año, siempre esta época es baja, ¿verdad? Pero sí tuvimos un descenso abrupto que es muy raro. Generalmente la epidemia aumenta muchísimo, se queda, hace una meseta y luego va bajando así, ¿verdad? Este año hicimos así, una montaña rusa, después bajamos con todo. Pero ese corte también se ve influenciado por una disminución de registro, una disminución de consulta. Y cuando la gente se deja de mover, para también la epidemia del dengue. Porque imagínate, el dengue estaba concentrado en Capital y alrededores. Y empiezan a haber brotes en Encarnación, en Villarrica, en Concepción. No, es porque el mosquito se fue de 300 kilómetros. Se fue el contagiado. Nosotros llevamos los virus. Los humanos llevamos los virus. ¿Verdad? Entonces, el mosquito hay en todos lados. Llevamos una persona enferma ahí y ahí se empieza a dispersar eso. Como nos empezamos a quedar todos en nuestras casas, prácticamente eso fue autolimitando la enfermedad. Doctor, una pregunta que nadie te quiere hacer y que probablemente no quiera responder, doctor. Desde el sábado
está muriendo y falleciendo gente. Como nunca en este proceso, en esta pandemia, todos los días, desde el sábado. ¿Hay alguna proyección con respecto a eso, mi estimado doctor? Obviamente la respuesta también es complicada y aparte incierta, obviamente. Pero ¿hay algún tipo de planificación sobre la cuestión? ¿Se piensa en que eso puede ir increciendo o parte de un proceso que va a dar ese resultado o son cuestiones aisladas, doctor? Lo que son cuestiones aisladas, ¿verdad? Pero tampoco de tomarla tan así, son estos casos explosivos en lugares de confinamiento, como son las prisiones. O sea, eso te distorsiona un poco la historia, los números de casos. Exacto. Te hacen picos así, parece que va a explotar, ahora ya viene la catástrofe. Exacto. Y no es así, eso está contenido en lugares donde, es cierto, hay hacinamiento importante, no es un problema solamente para COVID, para un montón de otras enfermedades, ¿verdad? Es algo que tenemos que revisar, cómo estamos trabajando en prisiones. Pero por suerte es población joven, menos de 30 años, el 80%, y ahí el virus no muestra su peor cara, ¿verdad? Hay poca gente anciana en las prisiones, gracias a Dios, ¿verdad? Y los que tienen factores de riesgo, por lo menos todo el equipo de sanidad penitenciaria los está aislando, los está separando del resto del grupo. Entonces, lo que va ocurriendo en la comunidad, estaba circulando, empiezan a haber óbitos, fallecimientos, ¿verdad? Del sábado sin parar hasta hoy. Estamos dentro del margen de lo esperado, que esto va a ir aumentando, probablemente vamos a seguir así 2 o 3 semanas más con un aumento progresivo, día a día, ¿verdad? Contando solamente los casos de comunidad. Por supuesto. Pero julio es el mes que nosotros más miedo le tenemos, ¿verdad? Estamos en el primer día, probablemente en la segunda quincena vamos a tener más casos. Lo que sí pasó esta semana y que a mí me cambió un poco el mapa es unas predicciones que hicieron unos americanos, no sé si pudiste ver, Andrés, Enrique, se compartió mucho en las redes. La Universidad de Washington tiene el Instituto de Health Metrics, de métrica en salud, que prácticamente hacen toda la métrica en salud para la OMS, para el Banco Mundial, para Bill y Melinda Gates. Recibió muchas críticas. Recibió muchas críticas, pero son capos, sí, ¿verdad? La verdad que los modelos que nosotros tenemos son un poco diferentes a eso. Para nosotros vemos una curva, un ascenso en julio, agosto y un descenso posterior. Vamos a seguir teniendo casos. ¿Y ellos qué dicen de eso? Y ellos dicen que nosotros vamos a ir aumentando mucho más lento de lo que nosotros dicen eso. Y que recién en septiembre va a empezar a aumentar. Ellos calculan que nosotros vamos a tener, y no sé si coincidimos, alrededor de 300 muertes. ¿Y vos tenés acceso a los parámetros de lo que ellos usan en las variables de los cálculos para afirmar tal cosa? Nosotros enviamos un mail preguntando, ¿verdad?, para que nos muestren, que nos compartan la metodología. No nos respondieron todavía, ¿verdad? La enviamos ayer. Pero sí, ellos se basan en que usan nuestros datos, que son públicos. Claro. Los datos del Ministerio son públicos. Quizás le faltan algunos detalles más internos, nuestras particularidades, ¿verdad? Los brotes que ocurren en los albergues o los brotes que ocurren en las prisiones, ¿verdad? Claro. Eso no está en la comunidad. Entonces, tener esos detalles hace que el modelaje sea más preciso, ¿verdad? Doctor, hablaba de este informe de 300 muertos aproximadamente en sus estimaciones. Sí. Más o menos estoy escuchando que se coincide más o menos con eso. Sí, pero de aquí a septiembre, a diciembre o en general, digamos, dentro de un periodo de un año, más o menos, ¿cómo está calculado eso, doctor? En el periodo de este año, digamos, este semestre año. Lo que nos toca, sí, final, porque los muertos los estamos contando del primero. De hace cientos tantos días, exactamente. Sí. Lo que queda del semestre sería. Sí. Pero eso es una estimación que ellos hacen, pero sujeta a la corrección que ustedes le pueden hacer en las variables que ellos usan. Lo interesante es que ellos hablan de una variable que nosotros no manejamos porque no sabemos nosotros el impacto del uso de mascarilla, por ejemplo. Nosotros sabemos cuánto eso frena la epidemia. Y ellos lo están estimando con una experiencia en otros países. Y ellos nos hablan de que si nosotros tenemos sin mascarilla 300 muertos, hablan de que con mascarilla vamos a tener 150 muertos más. Mira, interesante. O sea, un 50%. Entonces, lo que llama al uso de la mascarilla. La reflexión. Mira, interesante. La situación en los albergues, doctor. Con esta cuestión de vuelta del invierno, hubo algunas tomas distintas, algunas situaciones, digamos, atípicas. ¿Cómo se están manejando los albergues y la gente que está ahí, doctor? Bueno, la estrategia de los albergues fue una iniciativa del CODENA, una iniciativa que la verdad que desde el punto de vista del Ministerio de Salud fue muy estratégica, ¿verdad?
cuando nosotros estábamos prácticamente sin circulación viral importante y el virus no iba a entrar, ¿cómo iba a entrar, ¿verdad? De afuera del país, ¿verdad? Principalmente en un principio eran los que venían, y de hecho lo veíamos, 1 de cada 4, 1 de cada 5 que venía de los Estados Unidos Exacto. tenía el virus, ¿verdad? 1 de cada 6, cada 7 que venía de España, de Francia, de Italia, tenía el virus, ¿verdad? Exacto. Ahora ya no. Ahora los que están viniendo de España, los vuelos que prácticamente el 1%, el 2%, o sea, la sentencia va aparte más o menos, ¿verdad? Claro. A diferencia de lo que ahora, ¿quiénes son los que siguen saliendo positivos? Los países que tienen la epidemia más importante, Brasil. Exacto. Los que vienen de Brasil prácticamente 1 de cada 3, 1 de cada 4 están, dependiendo de dónde vienen, Sí, ¿verdad? No exacto. es lo mismo venir del sur, ser gaúcho y venir a Paraguay, prácticamente ahí la epidemia no es muy importante, Que venía pero si allá venís de San Paulo, Sí. si venís Río. de Río, ¿verdad? Sí. Es muy probable que traiga el virus, ¿verdad? Y esa estrategia nos ayudó muchísimo, ¿verdad? Ujú. Sí. Doctor, a la vuelta de la pausa vamos a compartir contigo los datos estadísticos que te decíamos y eso nos genera algunas incógnitas que queremos pedirte también la gentileza de aclararnos. Renan, vamos con una linda música. Vamos a la pausa. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos Doctor con paraguayo. Amor y Rosa de Hilarión Correa. Qué lindo. Excelente. Lindo tema, Renan. Recordanos de quién es el tema, Renan. De Johann Sebastian Bach, Johann Sebastian Bach. su partita número 3. Gigas de la partita 3. Exactamente. Qué lindo. Gracias, Renan. Bueno, doctor, vamos a los números. A mí me encantan las estadísticas. Me gusta mucho porque cuando uno sabe leer los números te llena la cabeza de preguntas e interrogantes. Aquí está, por ejemplo, estos son datos del Ministerio de Salud propios actualizados esta tarde. Así es. 2.200 casos confirmados, 1.260 exactamente. ¿Duplicamos en un mes? Exacto. Más o menos. Y un Duplicamos poquito más y realmente todo. en 3 semanas. 3 semanas, sí. En 3 semanas, que más o menos coincide con la fase 3. Sobre este caso, doctor, yo quería hacerte la siguiente consulta. Yo estuve haciendo un análisis desde el día 1 hasta el día 100, 12 casos positivos por cada, de promedio por día. 12 casos positivos. Sí. Empezó la fase 3 y en la primera semana teníamos 13 de promedio. 13. Y prácticamente no hubo variación en esa primera semana de la fase 3. Pero a partir del 21 en adelante sí se disparó. Hoy el promedio es de 25 casos. Es decir, estamos hablando del doble de lo que fue históricamente los primeros 107 días. Esto obedece a que las muestras en esta última semana se hicieron en lugares donde se sospechaba ya que había o es una tendencia que va a ir subiendo. ¿Qué piensan ustedes? Es una tendencia que va a ir subiendo, eso es categórico, ¿verdad? Nuestra capacidad de toma de muestra, imagínate en esos primeros días, 30 muestras por día hacíamos, 60. Sí, 60. ¿verdad? Y era muchísimo llegar a 100, era muchísimo llegar a 500 y así. Claro, una locura. Bueno, pero hoy, por eso el número que estamos dando es de cantidad de contagiados por muestra. Confirmado, sí. Por muestra, Sí. o sea, no importa la cantidad de muestras Sí, que sí. hagas, sino Sí, sí, sí. la cantidad del promedio, contagiados, los positivos, de contagiados, digamos, ¿verdad? exacto. Es un número que va a ir aumentando. Es cierto que ahora nosotros con un caso, y más en territorios donde no se cuidan, ahí pasa mucho en muchas ciudades del interior, nos pasó en el San Roque, por ejemplo, una persona que se fue para el Día de la Madre, ¿verdad? Conocimiento público, no se cuidó, era asintomático, eso también tenía esta enfermedad que vos estás asintomático, te sentís espléndido, Claro. ni vas a pensar que tenés el virus. Exacto. Entonces negás también la enfermedad. Pero si estás vos en un entorno que tampoco se cuida, ahí lo que es una bomba de tiempo. Caldo de cultivo. por Ahí es una persona 60 positivos en un día. Sí. ¿verdad? Doctor, eso es lo peligroso. ¿verdad? Ahí, doctor, porque también en esa placa podemos ver también que hasta la semana pasada teníamos 11, 12 fallecidos y llegamos casi a duplicar en una semana. O sea, también es un dato no menor ese, se duplicó casi en una semana.
Doctor, para la gente y lo que hablaste recién, el tema de la sensación, la falta de sensación esta que tenemos, hay pruebas y pruebas, doctor, ¿verdad? Hay gente que se hace test, hace la prueba y le aparece negativo y está con la cuestión. Cuando se va recuperando del COVID le sale positivo. O sea, y dijiste, vos hablaste de eso hoy y la gente se pregunta, por la gente, hoy vamos a llegar al invierno, vamos a tener resfrío, dolor de garganta, dolor de cabeza, las gripes normales, y la gente puede entrar en una cuestión psicótica. ¿Qué recomendás con el tema de las pruebas, doctor? Bueno, primero entender bien que hay la prueba, el gol estándar, el patrón oro de las pruebas es el hisopado nasal. El hisopado es porque en la fosa nasal y en la garganta es donde se encuentra la mayor cantidad del virus. Entonces vos lo que le buscas es al virus. Ese té es como un cotonete, pero en realidad no es de algodón, es de acrón, otro material. Y ahí en el laboratorio central, en la red de laboratorio que cada vez tiene más capacidad, detectan la presencia del virus. Hay nuevas pruebas que están apareciendo que le llaman las pruebas rápidas, que hace rato el hecho de que se llame rápido, luego ya quererlo hacer porque va a tener ahí, ¿verdad? Sí, claro. Entonces querés hacer Express. Y encima es más barato, ¿verdad? Sí. El Ministerio de Salud tuvo muchas ofertas para vender eso y desde el laboratorio central hubo recomendaciones también de vigilancia para no adquirir eso. Y si se adquiere, que se use para estudios epidemiológicos, no para usar en los hospitales de manera alegre con todos los casos, sin tener un criterio de investigación, porque realmente para investigación sirve. Claro. No sirve, por ejemplo, si yo estoy ahora con síntomas, tengo un poco de fiebre, me duele la garganta, coronavirus, encima me fui, no me cuidé, ¿verdad? Exacto. Psicosis. Te va y a hacer el té que te dan 24, 48 horas, ahora por lo menos un poco más rápido, pero llegamos a tener 5 días de retraso. Claro. Un problema logístico interno, ¿verdad? El express ese... Voy a hacer el express. Es nomás, lógico. Encima ya en todos lugares se está haciendo, es barato, te vas y te haces. ¿Qué te dice ese test? Te dice recién si vos pasaste o no pasaste la enfermedad, y es muy bueno más o menos a los 25, 20 días de haber pasado la enfermedad. O por lo menos 2 semanas. Entonces, cuando vos estás enfermo y cuando estás contagiando a todo el mundo, vos te haces el test y te vas a decir negativo. Qué increíble, ¿eh? Qué peligroso. Qué peligroso, exactamente. Qué peligroso. Entonces la gente se va a hacer, no es mentira, puede ser. Estás contagiando a medio mundo y te da una falsa sensación de seguridad. Exacto. Y si te dice que es positivo, es muy probable de que sea positivo ya tardío. Te está diciendo, sí, ya tuviste Ya tuviste. Ya hace un mes más o menos tuviste. Incluso decían que puede salir positivo si tuviste dengue también. Hay varios estudios que dicen, principalmente en el sudeste asiático, que demostraron que hay un cruce de los anticuerpos, la defensa, ¿verdad? Ese es un test de sangre. Es como un dispositivo tipo el BBT, una gotita de sangre en realidad capilar, así como el hemoglucotest. Sí. Echás y te marca una rayita o dos, si tenés positivo o no. Los que pasaron dengue, según esos estudios que se hicieron en Singapur principalmente, y como en esa zona hay mucho dengue también en el mundo, ellos decían que las personas que tuvieron dengue daban positivo y sin tener coronavirus. Entonces ellos hablan de un cruce, ¿verdad? Doctor, en ese dato te preguntaba yo si vamos a seguir subiendo la cantidad de contagiados por día, me dijiste que sí. Los yanquis dicen que podemos tener hasta 300 muertos de aquí a fin de año. ¿Cuál es la estimación propia que tienen ustedes? Si vos tenés que decir, este número es lo que nos espera de aquí a diciembre. Hablo de fallecidos. Sí. Mira, si me preguntabas hace un tiempo te iba a decir otra cosa, ¿verdad? Y ahora pues tengo ahí casi el patrón oro que me tiraron los americanos, ¿verdad? Entonces es difícil, hay un sesgo en lo que yo te voy a decir. Pero sí, te cuento de que me acuerdo que en marzo cuando hicimos los primeros modelajes, y encima con modelos británicos, americanos, ¿verdad? 8.000 muertos, eso, ¿verdad? Una locura. Esa era la previsión. Así era. Una locura. ¿Verdad? El menor escenario, sí. El menor escenario, 3.000 muertos. Locura. Y algunas predicciones, así, la menos probable, pero era la más benigna, ya hablaba de 300 muertos. Entonces, teníamos así como 6 escenarios más o menos. Nosotros le mostramos al ministro, nosotros tenemos que prepararnos para el peor. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sistema de salud aguanta? Claro, imposible. Doctor, la predicción que más la gente quiere que ocurra, y particularmente yo, creo que todos los que estamos aquí, hablaste en un momento de la famosa muralla humana, de que nos empecemos a contagiar. Generó estupor esa declaración, seguramente recibiste fuertes críticas,
Pero hay gente que no quiere escuchar algunas veces la verdad. A mí me encantaría escuchar. Si te equivocas, te felicitaría igual porque puede prevenir muchas cosas. Nosotros tenemos que llegar a contagiarnos, lo dijiste en algún momento, sobre todo la gente de menor riesgo, ¿verdad? La gente de menor riesgo, la gente que tiene menor riesgo de edad, que no tiene alguna otra patología. Eso puede llegar a ocurrir, eso está ocurriendo, porque nosotros sabemos que si ya tuvimos y ahí a lo mejor la pruebita es importante, después de eso somos prácticamente inmunes al COVID-19. O sea, la gente quisiera tener eso finalmente para estar un poco más tranquilo con esta cuestión. Eso va a ocurrir, ¿en qué porcentaje se estima? La mitad de la población, para que esto se normalice, un 70%. Sí, para tener la inmunidad de rebaño, como se dice, Exacto. para que el virus deje de circular de manera natural, necesitamos que gran parte de la población, varios investigadores hablan de hasta un 60% de la población tiene que haber pasado la enfermedad para que el virus deje de circular de manera natural. Exacto. ¿Verdad? Pero estamos viendo, por ejemplo, lo que ocurrió en España y en Estados Unidos también. Ellos hicieron justamente desde el anticuerpo, Exacto. de que hablamos, ¿verdad? Eso para hacer estos estudios sirve. Exacto. En España, en Estados Para Unidos. saber si ya tuviste que si ya realmente. tuviste. Claro. Entonces, después de la ola epidémica, en Nueva York, en Madrid, en toda España en realidad, porque fue nacional, se vio de que más o menos el 5 o el 6% de la población pasó la enfermedad. Y en territorios de alta densidad poblacional, como es la ciudad de Madrid, donde la ola fue realmente fuerte, 11%. Nueva York, un número similar, 12, 14%. Y en estados como California, 4 o 5%. Luego de esa primera ola. ¿Verdad? Entonces, si nosotros trasladamos esos números, estamos hablando más o menos de las dimensiones que tiene nuestra epidemia de dengue. 200.000, 300.000 personas. ¿Verdad? Con una morbilidad. La epidemia de 2012-2013 fue una epidemia muy grande. En número absoluto, quizás no existía la tecnología que tenemos nosotros ahora, entonces los números parecen más pequeños, pero por ahí fue mucho más grande de lo que se pudo registrar en ese momento. ¿Verdad? Pero tuvieron 200 muertes. Nosotros estamos, ahora, este año, tuvimos el número es la más grande, en muerte es la segunda más importante. 70 muertes, ¿verdad? Por dengue, mucho. Doctor, todavía no me diste el número. Un número quiero. Y yo creo que eso de alrededor de 300 muertes es un número Razonable. Para acá. Que podemos bajar si tomamos las medidas, si tomamos conciencia, si no nos relajamos demasiado. O sea, acá tenemos que pensar un poco, no quiero hablar en modo COVID de vivir porque me parece demasiado argel, pero una nueva manera segura de vivir, ¿verdad? Tenemos que buscar otro que los hábitos se queden definitivamente. Y que si usamos los tapabocas puede quedar en 150 esa estimación. Según esa estimación. Exacto, que es importante. Bueno, vamos a una siguiente pausa. ¿Te gusta Simon & Garfunkel? Sí. Vamos a escuchar algo, los sonidos del silencio. Muy bien, excelente, Renan. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, disfrutamos mucho tu presencia, sobre todo nos informamos mucho, que es lo que realmente la ciudadanía y la gente espera. Un pequeño presente de Calúa. Te ganaste esto, doctor, por las respuestas claras, veraces y con mucha sinceridad. Esta prenda íntima para tu novia, doctor. Son Gracias, dos, Enrique. pero para las dos para tu novio, doctor. Ah, bueno. Por supuesto. La mejor es prenda No quiero problemas íntima, sin sin nexo, problema, ¿verdad? claro. Problemas sin nexo, muy bien. Industria doctor. Paraguaya, el Gracias, miércoles que Enrique, viene por le favor. vamos a contar sobre Calúa. Hizo un trabajo muy importante durante la pandemia, le dio trabajo a muchas familias paraguayas, así que merecido ustedes que están ahí al pie del cañón. Sí. Gracias, Muchas doctor, por gracias, tu muchas presencia. Sale ahí a Pauli que nos trajo también los presentes, le agradecemos muchísimo. Sí, señor. Bueno, ¿Qué tenemos sorpresa, Andrea? ¿Hay algo? vamos a cenar, Enrique. Vamos a Termina el cenar. programa, vamos Qué a disfrutar interesante. una rica cena. Estefano, contanos cómo... Estefano. Acá les traje unas brusquetas. Llegó secas, justito el delivery, Estefano. Justito, justito. Perfecto para la cena. ¿Qué es eso, Estefano? Son unas brusquetas de
sabores diversos para que prueben. Pero dietética veo que es el pan, ¿ah? Son dietéticos, pan casero que hago yo de masa madre. Espectacular. Así que para que prueben. Y ahí Muchísimas tienen, gracias. en pantalla, Stefano Cocina es el Instagram de Stefano Ribone, así que pueden seguir allí y ver todas las exquisiteces que Stefano prepara. Hoy vamos a probar esta noche, les contamos el próximo miércoles cómo viene la mano con Stefano. Nos vamos, agradecemos mucho toda la atención, habernos prestado este miércoles toda su atención, el privilegio de ser espectadores de este programa estreno aquí en Bocas del Tiempo. Gracias, doctor, gracias, Enrique. Nos vamos con este lindo tema. Hasta el miércoles.